que se transmitió de Abu Huraira, que dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: quien libere a un musulmán de una aflicción de este mundo, Allah lo liberará a él de otra en el día del juicio. Quien alivia a alguien de una dificultad, Allah lo aliviará a él en este mundo y en el otro. Quien cubra la falta de un musulmán, Allah le cubrirá a él en este mundo y en el otro. Allah acudirá en ayuda de su siervo mientras éste acuda en ayuda de su hermano. Quien siga un camino buscando en él el conocimiento, Allah le facilitará el camino al jardín. Si un grupo se reúne en una de las casas de Allah para recitar el Corán y estudiarlo, descenderá sobre ellos el sosiego. Serán cubiertos de misericordia, los rodearán los ángeles y Allah los mencionará ante quienes estuvieran con él. Y quien demore sus acciones, por el contrario, de nada le servirá su nobleza. Relataron Abu Dawud, An-Nasai, Ad-Darimi y At-Tirmidhi una transmisión de Uqba ibn Amir, que oyó decir al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: el recitador del Corán en voz alta es como el que da limosna públicamente, y el recitador del Corán en voz baja es como el que da limosna secretamente. Dijo Tirmidhi: Hadith Hasan Gharib. Y relató a Tirmidhi una transmisión de Abu Huraira, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: vendrá el estudioso del Corán el día del juicio pidiendo a su Señor que le vista con las mejores galas y vestirá con la corona del honor. Después pedirá más y vestirá más el manto de la nobleza, y después su Señor se complacerá con él y se le dirá que recite por lo que subirá y aumentará por cada aya una buena recompensa. Se subirá un grado y recibirá una buena la recompensa de una buena acción por cada letra, cada aya. Y relató Abu Dawud de Abdullah ibn Marin, que dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: se dirá al recitador del Corán: recita y salmodia como lo hacías en el mundo, porque verdaderamente tu condición estará a la altura de la última ley que hayas recitado. Relató Ibn Majah radiyallahu anhu en su Sunan, en una transmisión de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: se dirá al recitador del Corán a su entrada en el jardín: recita y sube. Recitará y subirá por cada aya un peldaño de la escalera hasta recitar todo lo que sepa. Y se transmitió de Abu Bakr al-Anbari radiyallahu anhu, y de Abu Umama al-Hamasi, que dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: a quien le fuera dado un tercio del Corán, se le habría dado un tercio de la profecía, y a quien le fueran dados los dos tercios del Corán, se le habrían dado 2/3 de la profecía, y quien recitará el Corán completamente se le daría toda la profecía, excepto que no le sería revelada, y se le diría el día del juicio: recita y asciende. Recitará una aya al ella y ascenderá un peldaño hasta acabar todo lo que sepa del Corán. Después se le dirá: cierra los puños, y entonces se le preguntará: ¿sabes lo que hay en tus manos? Tendrá en su mano derecha la vida eterna y en su izquierda la delicia, o
la edilicia o el placer. Y este hadiz de recibir un tercio de la profecía o 2/3 o la profecía entera no significa que será profeta. Es decir, que él será uno de los encargados de la revelación del profeta sallallahu alaihi wa sallam. Y se transmitió del Hasan, que dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wa sallam: quien tome un tercio del Corán y lo practique es como si hubiera tomado los asuntos de un tercio de la profecía. Y quien tome la mitad del Corán y lo practique es como si hubiera tomado los asuntos de la mitad de la profecía. Y quien hubiera tomado todo el Corán es como si hubiera tomado toda la profecía. Y se transmitió de Ali radiyallahu anhu, que dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wa sallam: quien leyera el Corán, lo recitara y lo memorizara, Allah el Altísimo le admitirá en el jardín y le concederá la intercesión por 10 personas de su familia, a las que les correspondiera el fuego. Dijo Darda: entré a ver a Aisha radiyallahu anha y le pregunté cuál es el mérito del que recita el Corán sobre que el que no lo recita de los que han entrado en el jardín. Y contestó Aisha radiyallahu anha: realmente el número de las aleyas del Corán se corresponde con el número de peldaños de la escalera del jardín, pues no hay nadie mejor entre los que han entrado en el jardín que quien haya recitado el Corán. Y dijo Ibn Abbas quien recite el Corán y siga sus principios, Allah le salvará del extravío, lo protegerá el día del juicio del mal que tuviera en la rendición de cuentas. Y esto, cuando vemos esto, no debemos tomarlo como solo recitar el Corán. Los recitadores del Corán en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam eran personas que recitaban el Corán, entendían sus significados y obraban según sus requisitos. Entonces no es un recitador del Corán en las palabras de los compañeros y en las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam refiere a alguien que sigue todo lo que conoce del Corán. Que Allah nos haga de esas personas. Y Allah Altísimo dijo: quien siga mi guía no se extraviará ni será desgraciado. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Esa Sura Taha, Sura 20, verso número 123. Dijo Ibn Abbas radiyallahu anhu: Allah Altísimo ha garantizado a quien siga el Corán no extraviarse en este mundo ni será desgraciado en el otro. Dijo Al-Layth es uno de los imames que tuvo su propio madhab. Y dijo Al-Layth: ¿cuál no será la misericordia de Allah para aquel que corre a escuchar el Corán? Como dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Sura Al-A'raf, Sura 7,
verso 204. Y también dice la traducción, y cuando el Corán se esté recitando, escuchadlo y callad, tal vez obtengáis misericordia. Y tal vez cuando viene de Allah subhanahu wa ta'ala es obligado. Y esto nos viene a un punto no tan relacionado, pero ya que estamos en el mes del nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, debemos tocar cosas de su vida. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán, tal vez tu Señor te subirá a un grado alabado, o un grado elogiado, o una estación elogiada. Según lo que dice el imam al-Qurtubi aquí, eso de tal vez es algo meramente probable o es una promesa de Allah. ¿Qué dicen ustedes? Algo me da una promesa que le dice también, pero también ponlo ya, guardalo en el plato. ¿Por qué no usarías la palabra obligado? Allah usa la palabra prohibido para sí mismo. Allah dice, me he prohibido a mí mismo la opresión. Sí, entiendo que quieres hacer Adán, pero no es tiempo. Gracias. Entonces Allah dice, he hecho prohibido para mí la opresión. Eso significa que es absolutamente prohibido para Allah, o que es prohibido para Allah porque Allah lo hizo prohibido para sí mismo. Y en ese caso, si Allah hizo algo prohibido para sí mismo, ¿cuál sería el problema para decir es prohibido para Allah? La otra cosa es que Allah ha hecho obligado sobre sí mismo el cumplir con su promesa. Entonces, si hace una promesa, ocurrirá sin duda. Y es una obligación que Él ha hecho sobre sí mismo. Entonces, no sería problemático decir que es obligado, a menos que alguien lo entienda como una obligación absoluta, como nuestras obligaciones. Similarmente, hay otra cosa que debemos saber, es que aquí no. Se me olvidó por Suleiman. Sí, pero Allah hizo a sí mismo, sobre sí mismo, la obligación de cumplir sus promesas. También Allah subhanahu wa ta'ala dice en otro hadith,
o el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que el derecho de Allah sobre sus siervos es adorarlo adecuadamente. Y si ellos cumplen ese derecho, su derecho sobre Allah es la recompensa. Pero cuando hablamos de el derecho de la creación sobre Allah, eso no es un derecho absoluto, es un derecho condicional que Allah les ha dado. Entonces no es obligado. Cuando decimos a Allah, obligado es que Allah ha prometido y Allah jamás rompe su promesa. Entonces será obligado de ese punto de vista. Entonces no será problemático para mí. En el Musnad de Abu Daud, Tayalisi, que fue el primero de los que se compuso en el Islam, se transmitió de Abdullah ibn Marin, que dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: quien ejecutará 10 aleyas no será considerado de los negligentes, y quien ejecutará 100 aleyas será considerado de los piadosos, y quien ejecutará 1000 aleyas será considerado de los ejemplares. Y los hadiths referentes a este capítulo son abundantes. Basta aquí con los que hemos mencionado. Y ahora es dador de guía. Ejecutar las aleyas aquí refiere a recitar, y recitar como hábito. Entonces, es decir, si alguien recita todos los días 10 aleyas, no será de los negligentes. Y si alguien recita todos los días 100 aleyas, será considerado de los piadosos. Y si alguien recita 1000 aleyas todos los días, será considerado de los ejemplares. Y alhamdulillah, nosotros hemos tenido la bendición de conocer a personas que recitan hasta más de 1000 aleyas. Okay. Y en Surah Al-Fatiha estábamos en el vocabulario, creo. ¿Terminamos con Ar-Rahman Ar-Rahim o no? Al-Alamin es un nombre de una colectiva que no tiene forma singular. Entonces, Alam siempre es una colectiva. Es similar a la palabra Rat, que se refiere a un grupo pequeño. Y la palabra Al-Alamin engloba los seres humanos, los genios, los ángeles, los demonios y todo lo que Allah haya creado. Y también dicen los sabios del Corán que es derivado de la palabra alama, señal o signo, porque un alam es una señal de la existencia de los creados, del creador majestuoso y altísimo sea. Y también dicen que es de la palabra porque que alam es una esfera de conocimiento. Entonces, esfera de conocimiento será un mundo. Y eso refiere a tiempos, en diferentes lugares. Por ejemplo, hace 80 años, o hace 30 años, en los años 80, no había internet. Entonces,
y entonces donde tú vivías y donde tú ibas a la escuela o ibas a trabajar, era como tu mundo, porque era la esfera de tu conocimiento. Y porque no había mucho conocimiento fuera de eso. Y Ar-Rahman Ar-Rahim son dos atributos derivados de la palabra Rahma, que contiene, entre mucho más, contiene los significados de compasión y misericordia. Pero cada uno comprende significados que el otro no comprende. Rahman tiene el significado de él que es extremadamente compasivo, porque la forma gramatical intensiva fa'lan indica la abundancia, frecuencia y inmensidad de algo, sin indicar la perpetuidad. La raíz es rahma, rahma, y también viene de ahí rahim, que rahim es la vientre, es el vientre, pero rahma es el masdar o el infinitivo. Y Rahma significa compasión, misericordia y otras cosas, contiene muchos significados. Pero compasión y misericordia. Suleiman, dásela. Entre todos sus significados, compasión y misericordia son los significados más prevalentes. Y el Fa'lan indica la abundancia, frecuencia e inmensidad de algo sin indicar la perpetuidad de dicha cosa. Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, que alguien huwa kirman, kirman viene de la palabra karim o la palabra karam, que significa noble o generoso. Entonces, alguien, por ejemplo, si alguien da $1,000,000 de pesos a una caridad, se puede decir huwa kirman, y significa que es muy generoso, pero esa es parte de otra discusión, pero inshallah ahorita explicaré un poco. Pero también si alguien dice que alguien es ghadban, si alguien se enfada y se dice huwa ghadban, no significa que la persona va a ser enfadado para siempre. Puede referir a un tiempo específico. O sukran, que es la inmensidad del desvanecimiento. Entonces, Rahman es similar a eso, es inmensidad de compasión y misericordia, pero sin ser permanente. Y por eso se dice Rahman al-Dunya, el Rahman de este mundo.
Por otro lado, Rahim significa el que perpetuamente demuestra misericordia, porque la forma gramatical intensiva fa'il se usa para atributos permanentes, como en el ejemplo de Karim, que indica a alguien que siempre es generoso o noble. Entonces, Ar-Rahman Ar-Rahim es como si dijera el de inmensa bondad y perpetua misericordia. Por eso se dice Ar-Rahman al-Dunya, el Rahman de este mundo, o Rahim al-Akhira, y Rahim en el otro mundo. Y al-Khattabi ha dicho, Ar-Rahman es poseedor de bondad universal que no excluye a ninguna cosa en sustentarlos y rectificar sus asuntos. Y es por este atributo que todos los que más oponen a la religión de Allah y los que más desobedecen a Allah en este mundo parecen tener mucho, porque Allah es Ar-Rahman y esas cosas no afectan la misericordia o la compasión que Allah ha tenido de toda su creación. Y esta bondad incluye creyente e incrédulo. Y Ar-Rahim escoge elige o escoge los creyentes para su misericordia especial. Y Allah Altísimo sea ha dicho, y con los creyentes es misericordioso, compasivo, es Rahim. Y con los creyentes es Rahim. Suleiman, por favor. Y el din aquí significa, el din en sí significa la recompensa. Y hay un hadith que dice, kama tudinu tudanu. Lo que significa serás pagado correspondiente a tu trabajo. Y en cuanto a la relación entre compasión y misericordia, y el vientre. El vientre representa las relaciones familiares. Entonces, Allah ha exigido de los seres humanos la compasión entre la gente relacionada. La gente de relaciones estrechas. Y lo más cercano que sean es hasta más importante. Entonces, si vienen de la misma vientre, o del mismo vientre, es más importante y son más cercanos. Rahim también refiere o puede ser relacionado con la misericordia de una mamá con sus bebés. Que una mamá hasta entre los animales, con la excepción de algunos animales como alacranes que son, yo no puedo decir que son malditos porque es una creación de Allah, pero son de los más las creaciones más odiosas de Allah, pero ellos sí comerán sus bebés. Los bebés se comen así. Los dos. Ellos comen sus bebés y los bebés comen a sus mamás. Pero por lo general
hasta entre los animales, las mamás cuidan a sus bebés más que nada. Entonces es una referencia a la misericordia de una mamá para sus crías y hasta para sus hijos adultos. De hecho, cuando murió mi abuela de parte de mi mamá, empezaron mis tíos y todos a ir con sus problemas a mi abuelo, y jamás habían ido a mi abuelo con sus problemas. Y mi abuelo dijo, y un día habló a mi mamá y dijo, ¿por qué de la nada todos me vienen con sus problemas? Y dijo, es porque cuando mi mamá estaba viva, siempre iban con ella y tú no sabías, porque siempre ella dijo, vamos a hacer esto, pero no le digas a tu papá. Entonces, hasta la misericordia de una mamá para sus hijos y adultos es conocida, y es algo que, aunque hayan excepciones, las excepciones no cancelan la regla. Entonces, esas es algunas de las conexiones entre el vientre y la misericordia. Pero no, la misericordia no se deriva, no debemos decir que la misericordia se deriva de la palabra de Rahim. Esa es una equivocación, porque el mastar es Rahma. Y Rahma es el masdar y masdar es el infinitivo, del cual todas las otras palabras se derivan. Entonces, Rahim, que significa vientre, se deriva de Rahma. No es que Rahma se deriva de vientre, sino que vientre se deriva de Rahma. Ad-Din significa la recompensa, y hay un hadith que dice Kama tudinu tudanu, no sé qué significa serás pagado correspondiente a tu trabajo. Y Na'budu Zamakhshari, Zamakhshari es uno de los más famosos de entre los mufassirin, los que tienen sabios de explicación del Corán, y su tafsir, su explicación del Corán es muy importante para saber las orígenes de las palabras y significados muy profundos lingüísticamente. Sin embargo, se debe estudiar después de otros libros, porque él era Mu'tazili y tenía unas opiniones falsas.
Pero dijo Zamakhshari, ibada es la máxima expresión de humildad y obediencia. Por tal razón, solo se usa para referir a la obediencia a Allah Altísimo sea. Él es el poseedor de la mayor gracia y merece la mayor obediencia. Entonces, abd no se debe usar para decir que alguien es abd de ninguna cosa. Y ahí tenemos la equivocación de nuestros hermanos árabes que refieren a la gente africana como abd o abid, como esclavos. Y cuando se les corrigen, ellos defienden decirlo, pero no es correcto. Y de hecho es racismo. Y as-sirat, el sirat es una vía y su sentido original es devorar, como si fuera una vía que devora el caminante. Es decir, que devorar el caminante aquí significa que si alguien viaja en el camino de as-sirat, devora su concentración completamente hasta que él no concentra en ninguna cosa excepto viajar en ese camino. Y al-mustaqim refiere a una vía en la cual no hay ni curva ni desviación. Y Amín significa responde a nuestra súplica, oh Señor, y esta palabra no es del Corán por consenso de la Umma. Y vamos a dejarlo ahí, inshallah, y vamos a pasar a hadiths, inshallah. ¿Invitaste a clase? No. ¿No? No. Entonces,